Cierra los ojos, solo por unos instantes, y permítete sentir. Imagina que, más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver, existe un campo invisible, vibrante, inteligente, un campo hecho de energía, de información y de conciencia. Todo, absolutamente todo, vibra. La silla donde estás sentado, el sonido de mi voz, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, todo vibra. Y quizá nunca te has detenido a preguntarte si todo es energía. Si todo vibra, entonces, ¿qué es exactamente lo que estás emitiendo hacia el universo en este preciso momento? Tal vez aún no lo sepas, o quizá lo sabes, pero no lo has sentido plenamente, que tu cuerpo no es solo materia, no es solo carne, hueso y sangre. Tu cuerpo es una auténtica antena biológica. Tus células no son solo estructuras físicas, son pequeños sensores, pequeñas antenas vivas que están captando y transmitiendo información todo el tiempo. Esto no es poesía, esto es ciencia. Ciencia que se encuentra con la espiritualidad de manera tan precisa que ya no es posible separarlas. Bruce Lipton, biólogo celular y referente en la biología de la creencia, nos recuerda algo profundamente transformador. Así tus creencias moldean tu biología. Tu frecuencia es el campo donde esa biología opera. ¿Y qué significa esto? Que aquello en lo que crees, lo que sientes, lo que vibras, está moldeando en este mismo instante no solo tu cuerpo, sino toda tu vida. Las membranas de tus células son como receptores sumamente sensibles. Están escaneando todo el tiempo el entorno, captando señales, leyendo vibraciones y respondiendo en sí. El ambiente es armónico. Si tu vibración interna es coherente, tus células florecen, entran en modo de crecimiento, de regeneración, de expansión. Pero si el campo es caótico, si tu vibración interna está sumergida en miedo, inseguridad, ansiedad, tus células se cierran, entran en modo de protección. Y todo, absolutamente todo, empieza a contraerse. Greg Braden, investigador de las ciencias de la espiritualidad, lo explica de una manera simple y profundamente poderosa. Él dice, así como una radio necesita estar sintonizada en la frecuencia correcta para captar una estación específica, tu mente y tu corazón también necesitan estar alineados en la frecuencia adecuada para acceder a una realidad que sea coherente con tus deseos, con tus sueños, con tu esencia. De lo contrario, lo que estás buscando permanece como un ruido distante, inalcanzable. Pero aquí hay algo que necesita ser dicho con toda la delicadeza y con toda la verdad. Muchas personas creen que elevar su frecuencia es simplemente pensar en positivo, que basta con sentirse bien, sonreír, forzar una buena energía y todo se resuelve. Pero eso es solo una parte muy superficial de un proceso que es muchísimo más profundo. La vibración no es solo pensamiento, no es solo una emoción pasajera. La vibración es un campo compuesto por tres fuerzas que se entrelazan todo el tiempo en coherencia electromagnética, alineación emocional y resonancia consciente. Sin eso, todo se vuelve inestable, desconectado, vacío. Y quizá esa sea la razón por la cual, aunque te esfuerzas tanto, aunque tratas de mantener pensamientos positivos, aunque haces afirmaciones todos los días, sigues sintiéndote atrapado en ciclos que parecen no tener fin, ciclos de ansiedad, de escasez, de frustración, ciclos donde la vida parece no responder, donde las puertas no se abren, donde el flujo no llega. Surge una pregunta que tal vez llevas mucho tiempo cargando en silencio dentro de ti. ¿Por qué parece que, aunque intento pensar en positivo, aún no logro cambiar mi vida? Esa es la pregunta que va a guiar nuestro camino de hoy y quizá sea la pregunta que puede cambiarlo todo. Tal vez, en algún momento, llegaste a creer que vibrar alto significa estar siempre feliz, motivado, lleno de energía, brincando de euforia, como si estar en alta frecuencia fuera un estado de constante excitación. Y si te dijera que este es uno de los errores silenciosos más grandes en el camino de la elevación vibracional, un error que muchos cometen sin siquiera darse cuenta, porque existe una diferencia enorme entre estar eufóricamente acelerado y estar verdaderamente en alta frecuencia. La euforia, en realidad, es solo un pico, un disparo bioquímico que hace que tu cuerpo libere grandes cantidades de dopamina, adrenalina, neurotransmisores, que generan una sensación momentánea de emoción, de expansión, pero que no se puede sostener por mucho tiempo. Y cuando ese pico pasa, lo que llega es el vacío,
el cansancio, la frustración, el famoso efecto rebote que muchos conocen, pero no saben de dónde viene. Tu sistema biológico no fue diseñado para vivir en ese estado de excitación constante. Cuando el cuerpo humano es sometido a picos continuos de estímulos, entra en un ciclo de estrés disfrazado de entusiasmo, y biológicamente el estrés no distingue si viene del miedo o de la euforia. El sistema nervioso simplemente interpreta que hay un exceso que desregula, que altera, que te desconecta de tu centro. El verdadero estado de alta frecuencia es profundamente diferente, es calmo, es coherente, es estable. Es ese estado donde sientes paz, una paz que no depende de lo que pasa afuera, una paz que no grita, que no hace ruido, pero que simplemente está presente en viva, fluyendo. Alta frecuencia no es aceleración, no es agitación, no es estar feliz todo el tiempo en alta frecuencia. Y es cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo están alineados en un campo de equilibrio, de estabilidad, de armonía, donde tus pensamientos, tus emociones y tu energía dejan de ser un ruido desconectado y se convierten en una sola sinfonía vibracional. Y tal vez ahora todo tenga más sentido. Tal vez por eso tanta gente se siente perdida en su propio camino espiritual, porque confundieron los picos emocionales con la verdadera estabilidad vibracional. Y cuando la euforia se va, lo que queda es el cansancio, la duda, la sensación de que nada funciona. Por eso, entender esta diferencia no es solo un detalle, es un verdadero parteaguas, porque mientras busques vibrar alto a través de la euforia, sin darte cuenta, te estarás alejando del verdadero estado de coherencia, porque el universo no responde a tu emoción pasajera, responde a la vibración constante que eres capaz de sostener. En el silencio más profundo de tu ser, imagina por un instante que cada célula de tu cuerpo es una pequeña conciencia viva, una pequeña antena, sensible, inteligente, profundamente conectada, que en este preciso momento está captando e interpretando la información del ambiente que tú mismo creas, tanto afuera como dentro de ti. Esto no es una metáfora, esto es ciencia en 3, esto es biología. Bruce Lipton, biólogo celular, explica que la membrana de la célula funciona como un pequeño cerebro. Es ahí donde se encuentran los receptores que captan señales electromagnéticas, vibraciones, frecuencias, no solo del mundo físico, sino también del campo energético que tú emites. Sí, tus células te están escuchando, no lo que dices, sino lo que vibras. Cuando estás en un estado de miedo, de ansiedad, de inseguridad, tus células interpretan de inmediato ese campo como una amenaza. Se cierran, activan el modo defensa. Sus receptores se contraen, sus funciones entran en estado de alerta y toda tu biología empieza a priorizar solo una cosa: sobrevivir. El crecimiento, la regeneración, la manifestación simplemente se detienen. No porque el universo no quiera darte, no porque la vida esté en tu contra, sino porque tu campo energético está informando que este no es un momento de expansión, es un momento de protección. El problema es que este modo de protección nunca fue diseñado para ser permanente. Solo debía activarse en situaciones puntuales, pasajeras, pero cuando permaneces días, meses, años, vibrando miedo, escasez, frustración, tu biología entiende que el mundo es un lugar hostil y adapta todo su funcionamiento, no para florecer, sino para resistir. Ahora, imagina lo contrario. Imagina cuando tu campo empieza a vibrar seguridad, paz, amor, gratitud. Las membranas celulares se abren, las puertas bioquímicas se desbloquean, tu biología activa genes de crecimiento, de sanación, de regeneración. Tu cuerpo entiende que el ambiente es seguro y entonces empieza a construir, a crear, a expandirse. Es como si estuvieras diciendo en silencio, sin palabras, pero con tu vibración, todo está bien. Es seguro crecer, es seguro prosperar, es seguro manifestar. Y tus células obedecen, porque ellas no siguen tus palabras, siguen tu frecuencia. Y tal vez nunca habías notado cuánto tu biología responde directamente a tu espiritualidad. Porque sí, no eres una víctima de tus genes, no eres prisionero de tu herencia genética. Eres, como afirma Bruce Lipton, el maestro de tu propia biología. Y tu instrumento es la vibración que eliges sostener. Existe una inteligencia silenciosa que habita dentro de tu pecho, una inteligencia que no piensa, pero siente, que no analiza, pero percibe, que no calcula,
pero comprende is el corazón. Y lo que la ciencia ya ha comprobado es algo que, tal vez, tu alma siempre intuyó, pero que, durante mucho tiempo, few ignorado. El corazón humano no es solo una bomba que impulsa sangre, es, en realidad, el generador más potente de campo electromagnético de todo tu cuerpo. Gregg Braden, investigador de las ciencias de la espiritualidad, nos recuerda algo absolutamente revelador: el campo electromagnético del corazón es hasta 5000 veces más fuerte que el del cerebro. 5000 veces. Es este campo, esta onda, este pulso energético, el que se expande más allá de tu cuerpo físico, tocando el ambiente, interactuando con el campo cuántico, influenciando realidades, creando sincronías porque es el corazón, y no solo la mente, el que conversa con el universo. Y aquí está una de las razones más profundas por las que tantas personas se sienten frustradas en el proceso de co-crear su propia realidad. Creyeron que solo bastaba con pensar en positivo, que solo bastaba con afirmar, visualizar, mentalizar, pero olvidaron que el campo no responde a lo que piensas, responde a lo que sientes, de forma coherente, profunda y auténtica. Si tu mente dice soy próspero, pero tu corazón vibra miedo, escasez, inseguridad, no hay alineación o no hay sincronía. Y sin sincronía, no hay manifestación. La mente envía señales eléctricas. El corazón, señales magnéticas juntos, crean el campo electromagnético que moldea tu realidad. Pero solo cuando están en coherencia, solo cuando pensamiento, emoción e intención bailan llantos en la misma frecuencia. El error silencioso pero devastador que muchos cometen es intentar cambiar su vida solo desde el plano mental. Olvidan que es el campo del corazón el que tiene la fuerza suficiente para informar al campo cuántico, para decirle al universo: esto es lo que soy, en esto es lo que vibro, esto es lo que estoy listo para recibir. Por eso, más que pensar, más que desear, es necesario sentir, de verdad, sentir desde lo más profundo, porque es tu corazón, ese centro de inteligencia vibracional, el que posee el código secreto de la manifestación. Y cuando se alinea con tu mente, con tu intención, la realidad empieza, silencio, a reorganizarse a tu favor. Existe una vibración sutil, casi imperceptible, pero extremadamente poderosa, que sabotea silenciosamente la vida de miles de personas. Una frecuencia que, muchas veces, se disfraza de deseo, de motivación, de ganas de cambiar, pero en realidad lleva un mensaje oculto que le informa al universo exactamente lo contrario de lo que se desea. Es la frecuencia de la urgencia. Cuando decís con desesperación, cuando buscas con ansiedad, cuando te repites a ti mismo, aunque sea en silencio: necesito que esto pase ya. Tu campo no escucha el deseo, el campo no lee tus palabras. El campo lee la vibración oculta detrás de ellas. Y esa vibración muchas veces está diciendo: no lo tengo, me falta, está ausente, no ha llegado. El cerebro humano, al entrar en ese estado de urgencia, activa de inmediato la liberación de cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Dispara el modo de supervivencia. Hace que tu sistema nervioso entienda que hay una amenaza y en ese estado no accedes al campo cuántico de infinitas posibilidades. Al contrario, te cierras. Tu percepción se vuelve limitada. Tu cuerpo, tus células, tu mente empiezan a operar solo en lo básico, en lo basencho, intentando protegerse. Por eso, mientras más persigues algo con prisa, más parece que se te escapa. Mientras más lo quieres, más lejano parece estar. Porque la urgencia comunica carencia y el campo, que no es más que un espejo de tu vibración, te devuelve exactamente lo que estás emitiendo. Esto no significa que no debas desear, soñar, anhelar. El deseo es una energía creadora, es motor, es impulso. Pero cuando ese deseo se mezcla con ansiedad, con desesperación, con impaciencia, deja de ser un puente hacia la manifestación y se convierte en un bloqueo vibracional. El paradoja es sutil, pero transformadora. Cuando deseas algo, pero vibras como si eso ya fuera real. El campo responde cuando decís, pero vibras como si todavía te faltara. El campo también responde pero responde a la falta. Por eso, la urgencia no es tu aliada, no es combustible. Es un freno disfrazado de aceleración. Y mientras tu vibración lleve ese mensaje de necesito que pase ya, el universo seguirá respondiendo con más espera, más demora, más distancia, porque en el fondo solo está reflejando la frecuencia que tú estás sosteniendo. Tal vez alguna vez te has preguntado, ¿por qué si intento tanto pensar en positivo,
Si hago afirmaciones, si hago mentalizaciones, visualizaciones, las cosas simplemente no cambian. ¿Por qué? A pesar de tanto esfuerzo mental, la realidad parece no moverse. La respuesta es más profunda de lo que parece y empieza con una verdad que la neurociencia ya no puede ignorar. Bruce Lipton nos recuerda que solo el 5% de tu mente es consciente. El otro 95% está en el subconsciente. Y es justamente ese subconsciente el que moldea tu vibración dominante. El problema surge cuando tu mente consciente dice una cosa, pero tu campo emocional vibra otra. Cuando repites en soy abundante, pero dentro, muy en el fondo, vibras miedo, dudas, escasez, inseguridad. Cuando afirmas en soy saludable, pero tu campo susurra en silencio. ¿Y si no? ¿Y si no funciona? El campo no responde a las palabras. El campo no responde a los pensamientos superficiales. El campo responde a la vibración predominante. Y la vibración predominante no es la que intentas forzar a nivel mental, sino la que sientes, la que pulsa, muchas veces, sin que te des cuenta. Es como intentar remar contra la corriente. Tu mente consciente rema hacia un lado, pero tu subconsciente, más fuerte, más profundo, te arrastra hacia la dirección contraria. Y entonces llega el cansancio, la frustración, la falsa sensación de que la vida no te escucha, de que el universo no te ve. Metafóricamente, es como sembrar en una tierra fértil, plantar una semilla de intención, pero al regarla, el agua que debería nutrir está contaminada con dudas, miedos, inseguridades, y entonces la semilla no florece. No porque la tierra no sea buena, no porque la semilla no tenga potencial, sino porque la nutrición vibracional estaba desalineada. Por eso, pensar en positivo, sin coherencia vibracional, no funciona, nunca ha funcionado. Porque el campo no lee pensamientos sueltos. El campo lee la vibración integrada entre mente, emoción y creencia. Y si esa tríada no está alineada, la vida simplemente no se mueve. Existe una trampa, sutil, silenciosa, pero extremadamente común en el camino de quienes buscan elevar su frecuencia y co-crear una nueva realidad, una ilusión que se disfraza de espiritualidad, pero que en esencia está profundamente desconectada de la verdadera vibración. Es cuando la práctica espiritual se convierte en una actuación, cuando la persona cree que basta con repetir afirmaciones 20 veces al día, que basta con encender un incienso, que basta con sentarse a meditar, pero sin estar presente, sin estar completa, sin estar verdaderamente conectada, y entonces surge el engaño más peligroso, el de la falsa elevación. La persona parece despierta, habla de gratitud, de energía, de vibración, pero vive desconectada de su propio campo vibracional auténtico, porque hace, pero no siente, repite, pero no ejecuta, pero no está. El campo no se engaña, no lee cantidades, no mide cuántas veces hiciste un ritual, cuántas horas te sentaste con los ojos cerrados en el campo, lee la calidad de tu coherencia interna. El campo percibe si lo que haces está profundamente alineado con lo que sientes, con lo que crees, con lo que verdaderamente eres. Por eso, las prácticas superficiales no reprograman el campo. La meditación sin presencia, las afirmaciones dichas en automático, los rituales que se hacen solo para cumplir con una especie de checklist espiritual, no tienen poder real de transformación, porque la vibración no nace del hacer por hacer. La vibración nace del ser de estado interno, de la coherencia entre pensamiento, emoción e intención, y es esa coherencia la que el campo reconoce, la que la vida percibe, la que el universo responde. La falsa espiritualidad, esa que es performática, que es solo estética, que sirve más para mostrarle algo a los demás que para transformarse por dentro, genera muchas veces más frustración que expansión, porque la persona hace, pero no ve resultados, y entonces se pregunta, ¿por qué no funciona? La respuesta es simple, pero profunda. El campo no escucha lo que haces. El campo escucha quién eres en el silencio de tu vibración. Existe un aspecto tan poderoso como ignorado en la construcción de tu frecuencia vibracional, algo que actúa de forma invisible, constante, silenciosa, y que muchas veces determina si estás en expansión o en contracción, y es el ambiente. Bruce Lipton, a través de la epigenética, nos revela una verdad irrefutable. Tus genes no son un destino fijo,
son interruptores que pueden encenderse o apagarse dependiendo del ambiente en el que estás. Y ese ambiente no es solo físico, también es emocional, también es energético. Si vives rodeado de estímulos tóxicos, de personas que drenan, de conversaciones que desgastan, de noticias que generan miedo, angustia, desesperanza, tu biología inevitablemente entra en disonancia. Tus células lo perciben en tu campo, lo registra en tu cuerpo, respond. Y no importa cuánto mentalices, cuánto dices, cuánto visualices, si el ambiente que te rodea activa constantemente estados de estrés, inseguridad o escasez, tu vibración naturalmente baja porque tu cuerpo entiende que no hay suficiente seguridad para crecer, para expandirse, para manifestar. Esto no significa que tengas que huir del mundo, pero sí significa que tu campo es profundamente moldeado por las frecuencias que permite circular a tu alrededor. Cada lugar, cada sonido, cada palabra, cada persona es una frecuencia, y cuando permaneces inmerso en ambientes disonantes, tu biología se adapta a eso de la misma forma. Cuando eliges conscientemente ambientes que nutren, que inspiran, que te sostienen, tu biología también responde. Tus genes de crecimiento se activan, tus células se abren, tu campo se reorganiza y la realidad comienza a reflejar esa nueva vibración. Por eso, no manifiestas solamente por lo que deseas, manifiestas principalmente por el campo vibracional en el que tu biología está sumergida. Tu cuerpo no miente, tus células no mienten y el universo tampoco. Simplemente refleja aquello que tu campo informa en silencio todo el tiempo. Existe un punto donde todo se encuentra, donde la mente, la emoción y la energía dejan de ser piezas sueltas y comienzan a vibrar en perfecta sincronía. Es en ese punto donde nace la verdadera frecuencia de la manifestación. Y ese punto se llama coherencia. Pero es muy importante entender, la coherencia no significa estar feliz todo el tiempo. No es ignorar lo que duele, ni suprimir las emociones desafiantes. Coherencia es alineación, es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas dejan de contradecirse y empiezan a hablar el mismo lenguaje vibracional. A la ciencia ya lo sabe, cuando el corazón y el cerebro entran en sincronía, algo extraordinario sucede. Tu campo electromagnético se expande, tu biología entra en un estado de equilibrio, tu sistema nervioso autónomo se regula y, desde ese estado, tu realidad externa comienza silenciosamente a reorganizarse. Existe una técnica simple, pero profundamente transformadora, llamada respiración coherente. Consiste en inhalar de manera lenta y profunda, en un ritmo constante, mientras traes a tu mente, y sobre todo, a tu corazón, una emoción elevada. Puede ser gratitud, puede ser amor, puede ser paz. Cuando haces esto, tu corazón comienza a generar una señal eléctrica y magnética extremadamente ordenada, y esa señal se comunica directamente con el campo. Es como si estuvieras diciendo, sin palabras, pero con pura vibración: este soy yo, esta es mi frecuencia, esto es lo que elijo sostener en estado. Tu biología entiende que es seguro salir del modo de defensa. Tus hormonas del estrés empiezan a bajar, tu sistema inmunológico se fortalece, tus células entran en modo de crecimiento, regeneración y expansión. Y, en el campo cuántico, las posibilidades empiezan a reorganizarse a tu favor. Por eso, la coherencia no es un lujo espiritual, es una necesidad biológica, es un código vibracional. Y cuando activas ese código, te conviertes literalmente en un imán de realidades que están en la misma frecuencia de tu campo. Ya no necesitas ir detrás, atrás, porque te has convertido en aquello que deseas vivir. Si existe un maestro silencioso, paciente, sabio, que entiende profundamente los códigos de la vibración, ese maestro es la naturaleza. Y quizá nunca te habías dado cuenta de cuánto te muestra cada día cómo funciona la verdadera frecuencia de la manifestación. Observa un árbol, no fuerza el fruto, no se apresura, no se inquieta, no se angustia, simplemente está alineado, en coherencia con la tierra que lo nutre, con la luz que lo calienta, con el agua que lo sostiene y con el viento que lo abraza. Y, cuando llega el momento correcto, sin esfuerzo, el fruto nace. El árbol no duda del proceso, no se pregunta si va a funcionar, no compara su crecimiento con el del árbol de al lado, simplemente se alinea con las condiciones necesarias y permite que la vida
suceda, An la semilla tampoco lucha, no le teme a la oscuridad de la tierra, no entra en desesperación porque no ve la luz. Al contrario, es en la oscuridad, en lo invisible, en lo no visto, donde se transforma, donde rompe sus propias barreras, donde genera la fuerza necesaria para atravesar la tierra y florecer. Aquí está una de las mayores lecciones que la naturaleza nos regala. Todos los días en la frecuencia correcta. No nace de la prisa, no nace del control, no nace de la ansiedad por querer que todo suceda ya. Nace del alineamiento interno, del cuidado, de la presencia, de la nutrición vibracional, de la confianza en lo invisible. Tu campo es como un jardín y la pregunta que resuena es simple, pero profundamente poderosa. ¿Qué has estado sembrando en él? ¿Qué alimento vibracional le has estado dando? ¿Ha sido luz, paciencia, amor? ¿O ha sido miedo, duda, desesperación? La naturaleza nos enseña que todo florece en su debido momento, en que la vida no necesita ser forzada, que la manifestación no llega desde la rigidez, sino desde la rendición, y que cuando tu ambiente interno está fértil, cuando tu campo está nutrido, lo invisible se vuelve visible y aquello que parecía lejano simplemente sucede, porque siempre estuvo en camino, porque siempre fue cuestión de vibración, de resonancia, de coherencia. Ahora, respira profundo y permite que este momento se transforme en un portal hacia un reencuentro contigo mismo, porque la transformación que estás buscando no comienza afuera, comienza aquí, ahora. En tu campo, el primer paso es reconocer sin juicios cuál es el estado vibracional que has estado alimentando. Pregúntate, en silencio, con total honestidad, ¿qué ha dominado mi campo en los últimos días? ¿Ha sido ansiedad? ¿Ha sido miedo? ¿Ha sido prisa, frustración, duda? ¿O ha sido calma, entrega, gratitud? Solo obsérvalo en solo. Reconócelo solo, santelo, porque solo aquello que es visto puede ser transformado. En el segundo paso, ease, regular. Lleva tu atención al centro de tu pecho, a tu corazón. Imagina que hay una luz ahí, una luz suave, pulsante, viva, y empieza a respirar lenta y profundamente, como si pudieras, con cada inhalación, expandir esa luz, y con cada exhalación, liberar todo lo que pesa. Inhala, llenando tu campo de calma, de presencia, de seguridad. Exhala, dejando ir toda tensión, toda prisa, todo miedo mientras respiras. Imagina que tu corazón emite un campo de luz que se expande más allá de tu cuerpo, una frecuencia que le informa a tu cuerpo, a tus células, o al universo que es seguro relajarse, que es seguro crecer, que es seguro manifestar. El tercer paso es anclar. Trae a este campo ahora una intención, pero no como un deseo desesperado, no como algo que te falta, sino como una frecuencia que ya existe, que ya está disponible y que eliges acceder a. Sí, es paz. Siéntete ahora como quien ya vive en paz. Si es abundancia, vibra como quien ya es abundante. Si es amor, siéntelo como quien ya desborda amor. Permite que esa vibración se instale, que tome tu cuerpo, que llene tu campo, que le forma a tus células, a tu entorno y al universo, que esta es tu nueva frecuencia. Y cuando repites este proceso cada día, empiezas a darte cuenta de que no solo estás pensando diferente, estás vibrando diferente. No solo estás deseando otra vida, te estás convirtiendo en la persona que, de manera natural, manifiesta esa nueva vida, porque tu mente cambió, tu cuerpo cambió, tu campo cambió. Y cuando la frecuencia cambia, todo, absolutamente todo, empieza a cambiar. Tal vez, después de todo lo que hemos compartido aquí, algo dentro de ti está empezando a cobrar sentido, de una forma nueva, profunda, real, porque, en el fondo, tú siempre lo supiste, siempre lo sentiste, que la vida no es un accidente, que el universo no es indiferente, que sí existe una inteligencia mayor, amorosa, sensible, que no responde a tus palabras, sino a la vibración que tú sostienes. Bruce Lipton nos recuerda con total precisión: no eres víctima de tus genes, eres el maestro de tu biología. Y eso significa que tu biología, tu energía, tu vida, no están determinadas por la suerte, ni por un destino ciego, sino por el campo vibracional que tú construyes todos los días en el silencio de tus elecciones internas. La frecuencia no es un estado pasajero de bienestar, no es algo que activas solo cuando medita o cuando haces una práctica espiritual.
La frecuencia es un campo continuo, constante, que informa a tus células, a tu entorno y a tu realidad. Craig Braden lo traduce de una forma tan simple como poderosa. Él dice: en el campo no responde a lo que tú deseas, responde a lo que tú eres. Y tal vez esta sea una de las verdades más liberadoras que puedes integrar, porque cuando comprendes esto, te das cuenta de que ya no necesitas luchar, ya no necesitas correr detrás de nada, ni rogarle señales al universo. Te das cuenta de que todo aquello que tú buscas empieza a buscarte en el momento exacto, en que tu frecuencia se vuelve coherente con eso. Y ahí es donde vive la magia. Una magia que no es sobrenatural, aunque no es misterio, que no es privilegio de unos pocos anés, simplemente la ciencia aplicada a la espiritualidad, la biología, danzando en perfecta armonía con la conciencia, la materia, rindiéndose amorosamente ante la fuerza invisible de la vibración. Y entonces queda una pregunta que resuena como una invitación silenciosa de la propia vida. Y sí, cuando aprendes a elevar tu frecuencia de la manera correcta, todo, absolutamente todo, empieza silenciosamente a volverse mágico.